El personaje. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y el personaje del día en Casa de Nariño en línea es el doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y también coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, como siempre, bienvenido a Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, desde Lodovan y a todos los seguidores de Casa de Nariño en línea. Pues muchos temas, doctor Carlos, con usted, y pues queremos iniciar esta entrevista con esa frase que mencionaba hace algunos minutos el presidente de la República, Iván Duque, con el tema de las aglomeraciones, y las aglomeraciones de las últimas 6 o 7 semanas, pues nos hubieran presentado, nos podríamos haber evitado la muerte de cerca de 10.000 personas. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema y sobre la complicación de las aglomeraciones para lo que ha sido la pandemia y en esta época tan difícil del COVID-19? Pues el Lodovan definitivamente no es la única razón, pero sí una de las razones más importantes. Recordemos que la circulación del virus y la tasa de contagio y por lo tanto de personas que pueden llegar a complicarse y morir depende de la misma naturaleza del virus, es decir, de las variantes que están circulando, depende de algunas condiciones climáticas, depende también qué tanta gente ya se ha recuperado o está vacunada, es decir, qué tanta gente queda susceptible, y definitivamente la variable más importante es el comportamiento humano. Todo aquello que lleve a romper los protocolos de bioseguridad o los protocolos de autocuidado definitivamente pues tiene un impacto en el número de contagios, es decir, no mantener el distanciamiento físico, no utilizar adecuadamente el tapabocas, no lavarnos las manos adecuadamente y estar en espacios mal ventilados, pues definitivamente va o conlleva, siempre y cuando hayan virus circulando y personas susceptibles, como ocurre en Colombia, una transmisión importante del virus. Carlos Fernando. Doctor Carlos, ¿cómo está el manejo epidemiológico de la SUSI en el país? En las últimas horas escuchamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz, hablando acerca de una leve reducción en la demanda de la SUSI, pero por supuesto las ciudades siguen con unos porcentajes muy altos en su ocupación. ¿Cómo está ese manejo? Sí, definitivamente hay algunas ciudades que empiezan a descender, como el caso de ciudades de la costa atlántica, especialmente Barranquilla. Otras ciudades la presión ha disminuido lentamente y otras ciudades siguen siendo presionadas, como el caso de Bogotá y ahora también Cali. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta situación no es solamente de una ciudad, sino depende de cada región y puede haber diferencias. Pero sumando las diferentes ciudades del país, pues todavía vemos una presión muy importante en las camas en la necesidad de camas de cuidado intensivo en el país. Doctor Carlos, usted es un experto y ¿cómo está viendo esa curva del virus? Pues obviamente nos aterra que los casos de fallecimiento siguen aumentando, pero pues obviamente ya no se están presentando esas aglomeraciones que se estaban registrando en las últimas semanas en gran parte del país. ¿Cómo ve esa curva, como le pregunto, del virus para los próximos días, para los próximos meses? Pues mire, Lodovan, depende mucho de lo que hagamos nosotros, es decir, aquí estamos viendo el reflejo de lo que pasamos, lo que hicimos en las últimas 3 semanas. Ahora bien, lo que hagamos hoy va a depender esa curva y ese cambio en las siguientes 2 o 3 semanas. Si nosotros salimos a la calle sin usar tapabocas, si mantener distanciamiento físico, haciendo reuniones familiares, aglomeraciones, así sean familiares o en fiestas locales, pues definitivamente vamos a tener consecuencias. Y por el contrario, somos conscientes que somos corresponsables de la situación, somos corresponsables de cómo esa curva epidémica sigue, se mantiene o cae. Hace poco me preguntaban mis colaboradores qué tanto espera uno que la curva vaya a caer en 2 o 3 semanas. Pero eso va a depender mucho de lo que cada uno de nosotros hagamos y adicionalmente las acciones colectivas que tomen las comunidades, el barrio, el centro comercial o la universidad o la empresa donde trabajo. Si una empresa empieza a reactivarse pero no cumple los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno, pues definitivamente va a tener contagios al contrario, si los cumple, pues definitivamente va a poder volver a reactivarse de forma segura. Doctor Carlos, el mensaje que usted le entrega al país como médico, como experto, como epidemiólogo sobre la efectividad de las vacunas, ¿qué podemos seguirle diciendo a los colombianos acerca de la misma? Y teniendo en cuenta que el plan avanza. El plan avanza, por supuesto, y en el sentido de que hay muchas variantes, ahora se habla de una variante llamada Delta, pero que las vacunas son efectivas contra estas variantes. Sí, definitivamente, Carlos, creo que las vacunas nos han mostrado no solo en Colombia, sino en el mundo, que las vacunas, su objetivo principal lo están cumpliendo, y ese objetivo principal se llama salvar vidas. Es decir, las personas que se vacunan y se vacunan bien,
no a medias, porque a veces la gente también está dejando de recibir la segunda dosis, sino definitivamente la persona hace el esquema completo y adecuado, pues definitivamente tiene menos riesgo de complicarse y menos riesgo de fallecer. Eso es una verdad de apuño que hay que tenerlo y hay que resaltarlo. Sin embargo, déjeme decir una cosa, las vacunas es una de las herramientas que tenemos para la protección y la prevención de la COVID-19. La otra herramienta siguen siendo las medidas no farmacológicas, las medidas de autocuidado, que realmente cuando unimos estas dos medidas, la vacunación más las medidas de autocuidado, podemos lograr el mayor impacto de la prevención de COVID-19. Hay que seguir en la vacunación, si me llaman, ir de vacunarme y adicionalmente hacer y cumplir el esquema completo. Finalmente, doctor Carlos, y agradeciendo siempre su tiempo, el mensaje final a todos los colombianos para que mantengan esas medidas de autocuidado, para que respeten los protocolos de bioseguridad y también mensaje, Carlos, para los jóvenes. Claro, para los jóvenes, doctor Carlos, porque el tema de que el COVID solamente le da a los adultos mayores o a nuestros ancianos, pues ya no es tan cierto. Lo estamos viendo en el mundo, lo estamos viendo en Colombia. Sí, definitivamente creo que es un tema que tenemos que trabajarle mucho desde el punto de vista comunicacional, porque claramente hemos dicho, y es verdad, que la COVID-19 afecta más a las personas mayores de 60 años, pero eso afecta más, no significa que los menores de 60, menores de 50 y 40 sean invencibles, sino que proporcionalmente tienen menos complicaciones. Pero cuando mucha gente joven se contagia, pues un porcentaje termina hospitalizada en cuidado intensivo y también falleciendo. Vemos en las unidades de cuidado intensivo, Slodovan y Carlos, que el número de personas mayores de 70 años se ha ido disminuyendo, pero el número de personas jóvenes, menores de 50 años, vemos que ha ido aumentando. Y eso se da no porque el virus haya cambiado, se haya vuelto más virulento, sino porque las personas jóvenes han cambiado su comportamiento y le han perdido el respeto o el miedo a la COVID-19. En una frase que había que está escrita en el Instituto Pasteur para la Edad Media, decían: si no le temes a Dios, témele a la sífilis. Yo creo que aquí hay que decir, si no le temes a Dios, témele al COVID, porque estamos en una plena epidemia y tenemos que ser conscientes de eso. Pues doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y también coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Casa de Nariño en línea. Con mucho gusto. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.